Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Ha finalizado la liga, una liga que se ha hecho muy larga y como todo final de curso toca poner notas. Y estas son las mías. Vamos a ir jugador por jugador, comentando un poquito y poniéndole una puntuación. Empezamos por la portería. Ahí empezamos con Thibaut Courtois, que ha sido, si no el mejor, uno de los mejores a lo largo del campeonato. Es verdad que ha tenido problemas de lesión. Raro es el futbolista de Real Madrid que no haya tenido algún tipo de lesión este año, incluso el anterior, que eso es un tema que el club tiene que analizar y tiene que resolver cuanto antes. No podemos estar viviendo lesiones cada dos por tres y jugadores importantes de larga duración. Esto es, más allá de nombres propios, altas y bajas, eso se tiene que corregir de cara al próximo año. Y Thibaut Courtois, yo le voy a dar una puntuación alta. Es verdad que no ha estado tan bien como otros años, donde ha sido más determinante, diría, pero yo le voy a poner un 8. Mi puntuación para Thibaut Courtois ha sido un 8 porque, bueno, es un jugador que cumple las expectativas y que a mí personalmente considero que debería estar en el top 10 de Balón de Oro. O sea, es una cosa extraña que Courtois no sé por qué carajo no está habitualmente entre los candidatos a ganar el Balón de Oro. O sea, hay otros jugadores de Real Madrid que tienen más prensa, que son más mediáticos, que tienen más publicidad, más marketing y todo esto, y tú, Courtois, está claramente infravalorado para el Balón de Oro. Pero bueno, por cuando estamos hablando del portero más grande de todos los tiempos del Real Madrid, posiblemente, uno de los más grandes, ¿no? Podemos meter a Casillas o alguno más, pero desde luego Courtois es un jugador de 34 años contrastadísimo y que no sea un candidato a Balón de Oro, con lo que está haciendo, con lo que ha hecho, es muy llamativo. Un 8 para Thibaut Courtois. Y su compañero, de su competencia en la portería, el ucraniano Lunin, que, que creo que es un gran portero suplente, honestamente, y no tiene que ser fácil estar siempre a la sombra de tu Courtois sabiendo que lo tienes muy complicado para jugar. Pero Lunin creo que es un portero que, como lógicamente le cuesta hacerse con la portería, creo que el periodo de inactividad le cuesta, pero una vez que se asienta en la portería y acumula minutos, pues ahí se hace grande, se hace un portero de plenas garantías. Y yo a Lunin, no le voy a poner un 8 como tu Courtois, pero creo que ha estado bien. Y le voy a poner incluso un notable. Yo para mí Lunin ha hecho una temporada de 7 de 7. En esta nota influye su rendimiento, considerando, como digo, que es difícil entrar de parado después de mucho tiempo, después de muchos meses entrar de parado y ser portero titular de Madrid. Entiendo la dificultad, entiendo que no es fácil, pero creo que ha respondido bien y ha hecho paradas de mucho mérito. No es Thibaut Courtois, pero creo que ha estado bien y yo le doy una nota considerable, un 7 para Andrei Lunin. Ahora seguimos avanzando, vamos con la defensa, empezando por Dani Carvajal, que bueno, entre la lesión y situaciones que se han dado, al final no ha hecho una gran temporada. Yo creo que Carvajal siempre cumple. Yo tengo la duda de saber cómo está con los años con 34 años que creo que tiene, con la lesión. A mí me genera dudas de cara a la próxima temporada, pero si está bien, creo que es una baja eh, que se da de forma equivocada, porque si Carvajal pues podía continuar un añito más y puede competir al máximo nivel un añito más, en función de cómo esté el de la lesión, pues creo que podría ser un muy buen lateral para competir con Trent, para rivalizar por esa posición. Y a mí me da, pero claro, todo depende un poco de su lesión y de su estado físico. Una temporada que bueno, que sin pena ni gloria. Y creo que ha vivido muy a la sombra de Trent, que ha sido sin duda la gran apuesta y la gran inversión que ha hecho el Real Madrid. Yo a Carvajal le voy a dar un 5 porque Carvajal siempre cumple, pero es verdad que no ha estado, que no ha estado muy presente, digamos, no por una razón o por otra. Pero un 5 para Carvajal que aprueba y que se despide del Real Madrid. Una leyenda y una historia absoluta con 6 Champions, un jugador de época. Y su competencia Trent, que yo creo que llegó con muchísima ilusión para el Mundial de Clubes y que defensivamente deja muchas dudas, pero es verdad que un futbolista que es un lateral con el pie, pues un futbolista que con el balón en los pies, como digo, pues aporta muchísimo y tiene un gran golpeo, un gran asistente, que además puede desempeñarse muy bien en zonas interiores y que yo creo que es mucho mejor lateral atacando que defendiendo en campo rival que en campo propio.
Pero bueno, yo le doy una nota baja a Trent, igual por las expectativas, pero para mí Trent no aprueba, a pesar de sus algunos partidos buenos que ha hecho, como en campo como en San Mamés, por ejemplo. Yo le voy a poner un 4 a Trent, un 4. Me esperaba mucho más de él. Pasamos al centro de la zaga. Ahí hay que hablar del mejor central que tiene el Real Madrid, que es el Militao, que desgraciadamente ha tenido un periodo de lesión muy largo. Y yo estoy por. Mi valoración con el Militao es que no lo voy a puntuar. No lo voy a puntuar porque ha sido una verdadera calamidad con las lesiones. O sea, lo de este central, de este futbolista con las lesiones es algo que yo creo que los más viejos del lugar, no sé si recuerdan algo parecido con algún jugador del Real Madrid. No sé Woodgate, no sé Brosinecki, no sé ese tipo de jugadores que estaban más tiempo lesionados en activos, una cosa. Pero bueno, es verdad que en el tema de Militao se mitiga un poco porque no es él exclusivamente, ¿no? Como podía ser en otras épocas, como ocurría por ejemplo, con Jonathan Woodgate, ¿no? Sino que es una cosa generalizada dentro de la primera plantilla de Real Madrid. Es muy llamativo. Pero bueno, sin puntuar. Eder Militao, sin puntuar. Y los que sí vamos a puntuar son el resto de defensores, empezando por Álava, que a pesar de que no ha tenido una gran participación y que los minutos que ha jugado yo creo que lo he visto muy mal, a nivel físico, muy, muy mal. Yo dudo mucho que Álava pueda seguir jugando al máximo nivel. Creo que es un jugador que tiene que bajar 3 o 4 escalones de cara al próximo año. Y Álava, bueno, es verdad que Arbeloa contó un poquito más, pero no puede aprobar Álava y yo le doy un 2, honestamente. Cuando yo a Álava creía que podía ser uno de esos líderes, al igual que Carvajal, uno de esos referentes que tirasen un poco del equipo, que dieran un puñetazo encima de la mesa cuando las cosas se iban de madre dentro de su vestuario, como se han ido, ¿no? Y todos sabemos. Creo que Álava tiene que ser un referente en ese sentido y a mí, tanto en el terreno del juego como hombre importante de fútbol y de ese vestuario, que lo tiene que ser, me ha decepcionado. Seguimos con Rudiger. Rudiger aprueba, Rudiger le voy a dar un 6 porque creo que Rudiger ha cumplido y ha estado bien y ha estado ahí, que para ser defensor del Real Madrid no es poco estar ahí, y, y un 6. Yo con Rudiger no sé su situación contractual, pero imagino que le quedará, no sé si finaliza el contrato, creo que sí, pero bueno, es un jugador que yo contaría con él un año más. Es verdad que no es el Rudiger de hace 2 años, pero creo que es un jugador muy válido y creo que en esa transición de jugadores jóvenes en defensa, creo que la aportación de Rudiger es muy importante y a considerar. Y que no ha hecho un año tan malo, digamos. Para mí aprueba un 6. Nos faltan dos centrales, los dos españoles. Vamos a continuar con Dinghausen, que a mí Dinghausen, yo estoy convencido que va a ser un central maravilloso, moderno, mm, tanto con balón como por arriba, como por abajo, al corte. O sea, yo estoy convencido que va a ser un central de grandes prestaciones al Real Madrid y que tiene que mejorar y que tiene que ofrecer mucho más, ¿no? Pero hoy por hoy a mí Hausen me parece un defensor, es que no quiero ser muy duro con él, pero me parece una calamidad. A mí me pone muy nervioso ver a Hausen en la defensa del Real Madrid. En pasado me lo ha puesto en los partidos que ha jugado con Real Madrid. Dinghausen, porque es un fichaje y costó muchos millones y es internacional con España también, etcétera, etcétera. Pero si fuese un central del Castilla, no hubiese jugado ni la cuarta parte de la mitad que ha jugado los minutos de Hausen. Se le ha permitido mucho, se le ha dado muchísima confianza. Los errores que ha cometido Hausen, como digo, los comete otro jugador y no jugaría. Pero ahí está. Sumando minutos, sumando experiencia con el Real Madrid y eso es un peaje que el Madrid pues ha pagado, ¿no? En muchos partidos, ¿no? Yo lo he visto totalmente superado con la visita del Real Madrid. Para mí no puede aprobar y eh, yo le doy otro 2 a Dinghausen. Otro 2. Dejamos a un lado la aportación que hace la prensa, especialmente con futbolistas españoles a los que suelen cumbrar muy rápidamente, y Hausen es un claro ejemplo de esto, pero con una clara intención que no es otra que ganarse la confianza
y el colegueo, el compadreo de este tipo de jugadores por parte de la prensa, como digo, o de su ambiente, de sus allegados, de sus repres, de sus familiares, para sabedores de que ahí pueden tener una persona, un hombre del Real Madrid con el que llevarse bien y compadrear y que les pueda filtrar o les pueda soltar algún tipo de información. O sea, si tenemos cuenta, si damos buena cuenta de lo que hace la prensa con los jugadores del Real Madrid, no de ahora, sino históricamente, les suele pasar la mano por el lomo de forma muy habitual y muy constante. O sea, Isco, Sergio Ramos, bueno, Raúl, Casillas, es decir, constantemente la prensa le dora la píldora, especialmente a los futbolistas españoles. Los que tenemos cierta edad ya estamos aprendidos de ciertos vicios que hace la prensa con respecto al Real Madrid y los jugadores del Real Madrid. Y con Dilhausen es un nuevo comienzo, o sea, es un jugador que enseguida lo encumbraron, con la única intención, a mi juicio, de ganarse su confianza, como digo, y que ese chaval pues vea en el periodista una persona afín, una persona que le puede aportar y le puede ayudar de cara al aficionado, de cara a su imagen. Pero no hay mejor repercusión y mejor imagen que la que puede ofrecer el propio futbolista en el campo. Ni periodistas, ni prensa, ni leches. Que eso es verdad que te ponen, la prensa es muy dada a ponerte motes, a ponerte pues eso, mil motes, ¿no? El santo, el de camas, el camero, o el tarzán, o bueno, yo qué sé. Mil motes y mil exageraciones que eso al aficionado le entra muy bien por los oídos, ¿no? Seguimos queda clara mi aportación con Hausen, que no es santo de mi devoción y que tiene prensa, o la tenía hasta que no se pudo sostener por sí mismo. Y seguimos con el otro central, el último, que es Raúl Asencio, un central muy distinto a Dinhausen, un central que yo creo que puede cumplir como cuarto central, incluso puede jugar de lateral. Yo creo a mí Raúl Asencio no me sobra la plantilla, pero bueno, ya haremos un vídeo con las altas y bajas del Real Madrid. Y yo a Raúl Asencio creo que no ha hecho una mala temporada. Evidentemente ha tenido lesiones, como ha tenido un periodo de lesión como ha tenido casi todo el mundo del Real Madrid. Pero yo le doy un 5. Para mí Raúl Asencio aprueba. Evidentemente su contexto es más de espacio, de defender con espacios que defender en bloque y tener que ser un jugador tácticamente más hábil. Eso creo que no es su fuerte. Pero sí que con espacios o incluso en el cuerpo a cuerpo creo que es un jugador que brilla y es su fuerte ese. Un 5. Y para completar la defensa, sigamos con los laterales, que hay tres laterales izquierdos. A Ferland Mendy lo voy a quitar de la ecuación, no lo voy a puntuar, como tampoco he puntuado a Militao. A Ferland Mendy ha estado más tiempo lesionado. Bueno, se ha pasado toda la temporada prácticamente lesionado, excepto algunos partidos de forma puntual, donde se ha visto que es el mejor lateral izquierdo del equipo, por cierto. Eh, Sin puntuar Ferland Mendy. Y vamos con Fran García. Creo que es un jugador, es una situación un poco, a mí me llama mucho la atención de Fran García, porque no lo dejan salir cuando hay tres laterales, pero tampoco juega, no juega demasiado. Y que a pesar de venir de unos años en Vallecas con el Rayo Vallecano, que lo ha hecho muy bien y ha tenido apariciones y actuaciones verdaderamente destacadas. Creo que no es un lateral para el Real Madrid, lo creo sinceramente. Creo que Fran García debería estar jugando en otro equipo y no estar suplente en el Real Madrid. Incluso creo que ha llegado a ir en algún momento dado a una convocatoria con la selección española en su etapa en el Rayo, pero su temporada es difícil de evaluar pero yo le daría un 5, sinceramente, porque creo que no ha desentonado con la defensa ni con el equipo y creo que no ha estado tan mal. Tampoco vamos a darle aquí una nota muy alta, pero creo que no ha estado mal, no es para suspenderlo, a mi juicio. El que sí va a suspender es Carreras, que Carreras, pues también, ¿no? Un poco lo de House, ¿no? No tan exagerado, pero un poquito lo del central. Que se esperaba de él mucho más, una gran inversión que hizo el Real Madrid por un canterano. Yo creo que Carreras hay proyecto de lateral, hay proyecto de lateral. Yo creo que estos jugadores tan jóvenes, principalmente lo que tienen que cambiar es la mentalidad, y Carreras es un claro ejemplo de ello también, como lo es House, insisto. Yo le voy a dar un 4 a Carreras porque creo que ha hecho una temporada claramente de más a menos, sin ser el inicio de temporada o los primeros partidos una cosa tampoco muy brillante, ¿no?
un 4 sin más pero me espero grandes cosas de Carreras en el futuro. Creo que, insisto, creo que tiene que mejorar mentalidad y también físico. El físico en un lateral es fundamental y a mí el físico de un lateral top que tiene, como se presupone que tiene que tener el Real Madrid, pues me deja muchas dudas. Tú comparas el físico, por ejemplo, de Alphonse Davies o el de Nuno Méndez, por no mencionar dos laterales izquierdos de primerísimo nivel. Nuno Méndez, creo que no sé si lo he dicho bien, creo que sí. Nuno Méndez, el de PSG, y es que no hay comparación con el de Carreras. ¿Me explico? Completar la defensa, vamos con el centro del campo. Y ahí el primer nombre es el de Aurelien Tchouaméni, perdón, Aurelien Tchouaméni, lo digo bien. También Aurelien Tchouaméni me parece un pedazo de centrocampista, un señor jugador de fútbol, que ahora se habla de Rodri, que bueno, esta es otra milonga que nos vende en la prensa, que Rodri, yo estoy convencido que el Real Madrid en su vida va a fichar a Rodri, y no es porque Rodri sea mejor o peor jugador, es que a Real Madrid no le interesan jugadores ya de 30 años o cerca de 30 que ha tenido una lesión, que a ver cómo se recupera Rodri de la lesión, y una posición que a Real Madrid le podrán faltar muchas cosas, pero un pivote defensivo o un jugador, un futbolista que juegue por delante de defensa, creo que ahí precisamente no le falta ese futbolista, ¿no? Y creo que ahí Tchouaméni es capital, como lo es Courtois, como lo es Mbappé, como lo puede ser Bellingham, como considero que es Bellingham, y Tchouaméni es una pieza capital en el Real Madrid. Para mí ha hecho una gran temporada. Era un jugador que por parte de la prensa, sobre todo al inicio de la temporada, cuando el Real Madrid encajaba gol, le culpaban a Tchouaméni, cuando realmente la culpa venía del lateral Carreras o el del central Hausen. Esto ha pasado muchas veces. Culpaban a Tchouaméni de los errores que cometían los españoles Carreras y Hausen, por lo que lo decía antes, porque a los españoles, la prensa los protege. Y la culpa la carga en un jugador francés que no les va a dar bola a la prensa. No les va a dar bola. Entonces tiene que cuidar el españolito, que el español sí le va a dar bola. Esa es una de las grandes mentiras que nos hacen tragar la prensa que cubre el Real Madrid. Tchouaméni, ya con Xavi Alonso, ha sido de los mejores. Es una barbaridad lo que roba, lo que presiona arriba, las piernas que tiene y el campo que cubre. O sea, Tchouaméni es un digno sucesor del histórico, porque hay que decirlo así, histórico Casemiro. Casemiro. Tchouaméni es un gran fichaje que hizo el Real Madrid. Costó mucha pasta, pero ahí tiene uno de los, si no el mejor, porque hay muchos y muy buenos, pero desde luego uno de los mejores mediocentros defensivos del mundo, que es verdad que como no luce con balón, que es lo que se mira ahora de un pivote defensivo, ¿verdad? Pues parece que no vale tanto, parece que hay que hacerlo de menos. Pero Tchouaméni es un pedazo de jugador, un pedazo de futbolista. Yo para mí a Tchouaméni, jolín, le voy a dar una nota muy alta. Yo para mí a Tchouaméni le voy a dar un 9. Fíjate lo que te digo, un 9. Porque creo que ha mantenido una regularidad constante que no se le ha reconocido, sobre todo, insisto, al principio de temporada. Luego con Arbeloa, donde seguramente el equipo pues está más desestructurado, donde la aparición de un pivote defensivo y un recuperador pues se hacía de notar, dado un poco el caos que era el Real Madrid, un poco el desbarajuste que era el Real Madrid. Creo que ahí brilló, o al menos para la prensa se hizo valer un poco más ahí en esa situación, pero para mí Tchouaméni, vamos, con Xavi Alonso era fundamental y era un jugador capital. O sea, no es de Arbeloa, es de todo el año, vamos, es de inicio de temporada también. Aurelien Tchouaméni, aquí tienes un fan tuyo. Tú eres futuro capitán del Real Madrid. Seguimos con Camavinga. Camavinga. Vaya año, Camavinga. Vamos a despachar rápido el capítulo de Camavinga. Yo al gran Eduardo, que le tengo fe a Eduardo Camavinga, le tengo mucha fe a Eduardo Camavinga. Para mí no es un 6, para mí no es un jugador pues como Tchouaméni o como Rodri o como Zubimendi. No es un jugador para ponerlo ahí delante de la defensa. Para mí es un jugador para soltarlo y sobre todo que pise más campo rival que campo propio. Es para jugar, para ser más un 8 que un 6, para ser un acompañante de un pivote defensivo. Para mí eso es Tchouaméni, que además es un futbolista que tiene buen pie en campo propio y tiene buen pase corto, buen pase largo, tiene muy buen pase largo y eso creo que Real Madrid no lo ha aprovechado este año, ¿no? Es la percepción, ¿no?, que tengo con Camavinga. Pero no puedo aprobar. Yo a Camavinga le doy un 1,5, pero le voy a dar un 1 porque creo que ha estado muy, muy mal, muy, muy mal. Y me daría cierta pena que saliese del equipo. Tengo dudas de que se vaya a salir, sobre todo si el entrenador que va a llegar, como tú indica,
sea Mourinho. Que yo creo que Mourinho es el tipo de futbolista físico, con piernas y capacidad de robo, y que también sepa mover la pelota, jugar el fútbol, creo que le viene bien. Y creo que a Camavinga, y tengo la cosita de que a lo mejor Mourinho lo rescata y le permite continuar un año más. A lo mejor Mourinho dice, bueno, vamos a verlo una temporada, vamos a continuar con un añito más con él. Creo que va a ser del gusto de Mourinho. Camavinga. Otro que tampoco puede aprobar es Ceballos. O sea, Ceballos es un caso muy parecido al de Mariano, por ejemplo, o tendría incluso que de Hazard. O sea, hay futbolistas que no aportan nada o casi nada, pero que ahí están, ¿no? Es un poco, no sé, uno ve a un jugador de fútbol y entiende que lo que más le gusta es jugar al fútbol. Lo de estar una temporada en el banquillo, pues creo que es asumible y entra dentro de la normalidad, pero un futbolista tiene que jugar al fútbol. Y si estás continuamente en el banquillo, el propio futbolista debería salir de él, buscarse otro equipo, ¿no? O cambiar su situación personal, ¿no? Pero bueno, a mí me llama la atención que Ceballos se haya pasado media vida futbolística en el banquillo del Real Madrid. No lo critico, me sorprende y creo que es propio de un futbolista que ha sido internacional, que ha jugado en el Arsenal y que en su día, joder, fue un centrocampista muy cotizado, ¿no? Dani Ceballos. No puede aprobar y ¿qué le damos a Ceballos? Pues si no le damos un 1 le damos un 2, pero por ahí va a andar la cosa. O un cero, es que yo le voy a dar un 1 también a Ceballos. O sea, es que estoy entre el cero y el 2. O sea, entonces pues le voy a dar un 1 porque es que a mí Ceballos no me ha transmitido nada, no me ha dicho nada este año, nada. En fin, sigamos con Valverde, un Valverde que creo que hay un cambio radical del Valverde con Xavi Alonso al Valverde con Arbeloa. Es verdad que ahí las bajas que ha tenido Xavi Alonso no son las bajas que ha tenido Arbeloa, sobre todo en defensa, porque Valverde ha tenido que jugar de lateral muchos partidos en la etapa de Xavi Alonso porque no había laterales y la plaga de bajas era una cosa exagerada. Y, pero con Arbeloa ya ha jugado más en su posición, incluso ha jugado con más espacios, más cómodo y ha tenido actuaciones muy brillantes. Yo creo que Valverde, aún así y con todo esto, la regularidad no es una tónica predominante en el juego de Valverde. Aprueba, pero yo simplemente le voy a dar un 6. Un 6 a Fede Valverde, que mm, creo que yo creo que no ha madurado lo que tenía que madurar y confío que este año le haya servido de crecimiento y de liderazgo, sobre todo, ¿no? Aunque no, insisto, creo que él no es el líder que necesita el Real Madrid. Es un hombre, es un jugador de raza, de carácter, pero yo creo que un líder tiene que ser otra cosa en el Real Madrid. Un líder tiene que ser Sergio Ramos, que también tiene raza y carácter, pero sobre todo es líder. Y Valverde creo que ese liderazgo no esa cosa no la tiene. Continuamos con Thiago Pitarc, al cual ya pongo a todos los efectos como centrocampista del Real Madrid y que ha jugado y muchos minutos y partidos importantes con Álvaro Arbeloa. Y para mí, Thiago Pitar, que me ilusiona mucho este jugador, no sé si no sé, espero saciar mi curiosidad de qué puede ser este futbolista con continuidad, con minutos, con confianza, de qué puede llegar a ser. Porque honestamente, a mí me recuerda a grandes centrocampistas a nivel mundial. Su fútbol me recuerda un poco a eso y creo que tiene talento y tiene fútbol para ser un jugador de pleno derecho y que de buen rendimiento para el Real Madrid. Su temporada la voy a probar sin destacar sobremanera en ningún partido, pero sí que le he visto esas ganas de tener el balón, esas ganas de jugar, de ese compromiso, esa entrega, esa brega, y puntualmente ha dejado detallitos que invitan al optimismo con él. Entonces, yo a Thiago le voy a dar un 6. Creo que ha estado bien, creo que ha estado bien. Y nos faltan dos jugadores que a mí particularmente me gustan mucho, pero que han hecho años diferentes. Uno es Jude Bellingham, que a mí Bellingham me parece un super clase, me parece un jugador top mundial. Este sí es un candidato, este sí es un futbolista que puede ganar el Balón de Oro, o sea, lo ves, lo tiene todo. Me parece un jugadorazo Bellingham, que es verdad que lleva unos años, el anterior, que no está fino. Es verdad que este también ha tenido lesiones. También falta un poco acomodarlo dentro del equipo, el sistema, la posición de él. O sea, es un jugador tan completo que puede hacer tantas cosas, que puede ser medio centro, puede ser delantero incluso.
que es difícil encajarlo. Para mí es un segundo punta claro, clarísimo. Además tiene gol el tío y tiene muchísima llegada y es listo dentro del área y tiene clase y tiene estilo. Es un jugadorazo y un físico espectacular. A mí Bellingham me flipa, pero hay que reconocer que no ha hecho un buen año. Yo a Bellingham le doy un 5 y reconozco de él que ha jugado muchas veces en el centro del campo y se ha sacrificado mucho sin balón. Se ha tirado al suelo, se ha ensuciado, ha recuperado balones, se ha embarrado, ha jugado en muchos partidos o en muchas ocasiones a un fútbol sucio. Y también lo ha hecho. Cuando para mí es ver a un media punta, a un segundo delantero con clase, con gol y con una clase descomunal, insisto, pues hace un trabajo sucio, cosa que le engrandece, a mi juicio. Creo que es un futbolista que también tiene que madurar mucho, que solo tiene 22 años, quiero recordar, muy joven, y que tiene que cambiar esto, la mentalidad. Tiene que cambiar la mentalidad. Y el día que eso cambie, el día que cambie aquí, va a ser el número uno del mundo. Acuérdese de esto. Y acabamos la terna de centrocampistas o de mediapuntas con Arda Güler. Ardita Güler, que soy muy fan de Ardita Güler, me encanta Arda Güler. Que algunos podrán decir que ha hecho una temporada de menos a más, sobre todo con Arbeloa, creo que le ha tenido mejor prensa con Arbeloa y se ha destacado más en sus actuaciones. Todos recordamos aquel golazo en campo propio, creo que contra el Elche, donde yo creo que el portero del Elche, creo que era el Elche, que el portero del Elche para mí se la traga, pero bien tragada. Pero yo soy muy fan de Arda Güler, muy fan de Arda Güler, que también es otro que ha tenido que jugar en posiciones más retrasadas a la suya, porque Guller no es a mi juicio, no es un Modric. Para mí, Guller o es un Ozil. Para mí, Guller es un jugador que tiene que estar detrás en la línea de mediapuntas. O bien de 10 o bien escorado más de derecha, donde ha jugado muchas veces Franco Mastantuono, por ejemplo. Yo creo que esa es una posición o donde presumiblemente jugará el año que viene Nico Paz ahí. Creo que esa es la posición de Arda Güler, que tiene buen disparo desde fuera, que tiene último pase y que también tiene gol. O sea, es un futbolista y una calidad técnica individual altísima. Es un talentazo Güler, que este año creo que ha sido de las pocas alegrías que nos hemos llevado. Y yo a Ardita Güler le voy a poner una buena nota. Le voy a poner un 8. Para mí es uno de los mejores este año. Aunque reconozco que ya con Xavi Alonso, que confió y mucho en él y se apoyó mucho en Arda Güler para llevar a cabo su idea de fútbol, que luego no cuajó por lo que fuese, pero creo que Arda Güler le ha dado muchos goles a Mbappé este año. Perdón. Le ha dado muchos goles a Mbappé este año y creo que hay una asociación de Güler-Mbappé que no sé por qué no se da con otros jugadores como con Vinicius, por ejemplo, que también son explosivos, son rápidos y al espacio son letales. Pero bueno, al final se relaciona mejor con Mbappé dentro del campo que con Vinicius o con otros. Entonces, para mí Arda Güler un 8 porque es un talentazo y es un jugador que creo que ha mejorado mucho este año, sinceramente. Y ahora sí, pasamos a la última línea, la línea de ataque. Empezamos por Franco Mastantuono. Franco Mastantuono no puede aprobar, a Franco Mastantuono le voy a dar un 2. Podemos rescatar alguna pincelada, algún detalle, el gol contra el Oviedo, alguna cosita puntual, sobre todo en la etapa de Xavi Alonso, no lo recuerdo tanto con Arbeloa, el lanzador a balón parado, sobre todo los corners. Y ahí tiene muy buen pie. A mí, Franco Mastantuono es un jugador que se me asemeja un poquito a James. Un poquito a James. No sé si Franco Mastantuono será un gran jugador de extremo diestro, vamos a decir, o su fútbol evolucionará a ser un 10. Pero creo que no lo veo de medio centro ni lo veo más arriba, lo veo en esas dos posiciones. Yo creo que él puede hacer su función en la derecha, pero creo que es un jugador que se acerca más al nivel del Castilla que del primer equipo, honestamente. Y bueno, ya entraremos en detalles, ya hablaremos en otros vídeos y demás, pero creo que son otras las razones meramente futbolísticas que hacen que Franco Mastantuono juegue en el primer equipo de Real Madrid. Creo que hay un interés comercial, un interés de expansión de marca Real Madrid, de multinacional Real Madrid, ¿no? Para con Argentina. Eh,
Lo suyo es que Franco Mastantuono hiciese el mismo camino que ha hecho Vinicius o Rodrigo o incluso Casemiro en su día, que es decir, empezar en Castilla y no ponerlo de titular en un Real Madrid. O sea, eso no se sostiene. No le estás haciendo un bien a ese chico. Le harás, la única razón, la única explicación para todo esto es que quieres que se hable en Argentina del Real Madrid. Porque el Real Madrid tiene muchos jugadores brasileños y seguramente en Brasil pues el Real Madrid esté muy bien valorado. Y el último en llegar ha sido Endrick, que también va con la selección brasileña, o sea que más brasileños y más éxito, más motivos para hablar de Real Madrid en Brasil no hay, con los Militao, con los Endrick, con los Vinicius, con los Rodrigo, etcétera. Pero en Argentina el Real Madrid hace mucho tiempo que no tenía presencia. No había ningún jugador argentino y el fútbol argentino miraba sobre todo a Barcelona, sombra, con Messi y con la alargada sombra de Messi. Creo que la apuesta de Real Madrid ha sido más Mastantuono, que posiblemente sea pues la promesa más prometedora, la redundancia, de Argentina en los últimos años, de Argentina, no digo de fuera de Argentina, sino el argentino en Argentina más prometedor pues posiblemente fuese Franco Mastantuono. Es verdad que se habló de un supuesto interés del PSG, el Real Madrid ahí fue cuando oficializó su fichaje, con lo cual uno puede entender que sí realmente había una puja por el futbolista y que Real Madrid se apostó fuerte por él, pero vamos, de ahí a ponerlo a titular, entiendo que eso se debe a razones comerciales principalmente, no deportivas. No puedo aprobar Franco Mastantuono y le mantengo ese 2. Pero también es un futbolista que le tengo mucha esperanza, le tengo mucha fe, ¿eh? Le tengo mucha fe a Franco Mastantuono y no me parece para nada un jugador que se vaya a quedar en nada, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Creo que hay un proyecto de gran jugador, pero yo creo que físicamente tiene que hacer mucho gimnasio ese chico y comer y alimentarse muy bien. Creo que la condición física es el gran hándicap de Franco Mazzardo. Cuando mejore eso, veremos a otro futbolista, estoy convencido. Seguimos con Brahim. Brahim, que es el 10 en Marruecos, que Marruecos no tiene una mala selección, ojo, Marruecos, y Brahim es el 10, seguramente es la estrella de esa selección, que a mí me parece un jugador súper, súper infravalorado, y que, y que su año en el Real Madrid, bueno, pues creo que ha estado ahí, ¿no? Ha cumplido, yo le voy a dar un 6, pero creo que ha estado ahí. Es decir, cuando se le ha requerido actuado, no protesta, siempre da lo máximo. Si tiene que jugar en derecha, juega en derecha. Si tiene que jugar en izquierda, juega en izquierda. Si juega por el centro o más retrasado, pues también lo hace. Que es un jugador que el Real Madrid tenía que haber, o los entrenadores del Real Madrid lo tenían que haber aprovechado y sacar más provecho de él, sacarle más jugo. Abraham, me parece un jugador muy, muy poco aprovechado, muy poco aprovechado. Pero bueno, si algún día Brahim sale del Real Madrid y se va a un equipo, pues no sé, tipo Villarreal, tipo Valencia, tipo, no sé, llamar algún Celta o tal, va a ser el mejor del equipo, va a ser de los mejores y va a destacar, estoy convencido. Pero le falta jugar, le falta continuidad. Pero me parece un gran jugador, Brahim, un gran jugador. Seguimos con Rodrigo, que yo he visto a un Rodrigo muy implicado con Xavi Alonso, incluso en la época de Xavi Alonso tocó muchas veces banquillo, pasó una temporada larga en el banquillo y luego Xavi Alonso le dio la oportunidad ya cuando el Real Madrid empezaba ya a decaer y cuando recuperó y cuando volvió a la titularidad, Rodrigo fue de los mejores, tío, fue de los mejores. Que yo incluso decía, no entendía cómo podía estar jugando Vinicius y no Rodrigo. Y eso que era Xavi Alonso, en ese sentido, era más, llevaba a cabo la meritocracia mucho más, desde luego, que Arbeloa. Pero sí que la ponía en un grado seguramente bajo, pero sí que llevaba a cabo esa meritocracia. Y creo que con Rodrigo sí llevó a cabo esa meritocracia. Pero tuvo que sentar cuando procedía, cuando no estaba bien, como con Vinicius, lo que pasa es que con Vinicius se lía y con Vinicius y con Rodrigo no. Y luego, cuando lo puso en el 11 y Rodrigo dio el nivel, pues lo mantuvo en el 11. O sea, bien Rodrigo. Para mí, muy bien, para mí bien Rodrigo, que yo lo he visto siempre como una persona, igual no es así, ¿eh? Pero yo lo he visto como un jugador muy en la línea de Xavi Alonso, bueno, como ha quedado claro que lo era Mbappé, ¿no? Como el propio jugador francés, como Kylian, lo ha dejado claro recientemente en algunas declaraciones. Yo a Rodrigo me sabe mal su lesión, incluso pierde el Mundial,
pero hubiese sido un jugador muy válido y su lesión le lastra muchísimo. Yo le voy a dar un 6, le voy a dar un 6 entre el 5 y el 6, pero voy a quedarme con el 6 porque creo que los minutos que ha jugado cuando estaba bien en la etapa de Alonso creo que han sido muy buenos minutos y ha sido los mejores del Madrid. En ese tramo ha sido, si no el mejor, uno de los mejores jugadores que tiene el Real Madrid. Y creo que es un jugador muy válido para el Real Madrid. Título que podría ser perfectamente titular en la derecha del Real Madrid, que lo debe ser. O sea, ahí tampoco es que ni Mastantono ni Ibrahim creo que llegan a su nivel hoy por hoy. Una lástima su lesión, lo digo una vez más, una lástima. Llegamos a Vinicius, que yo la verdad que estoy muy de uñas con Vinicius. Creo que es el gran responsable de que él y el Real Madrid como club y los gestores del Real Madrid de que esta temporada ha sido lamentable, lamentable. No se puede gestionar un momento de tensión como fue el cambio de Vinicius contra el Barcelona producido por Xavi Alonso, todos lo recordamos. No se puede gestionar tan mal eso, tan mal, tan rematadamente mal. Eh, a un hijo de vez en cuando hay que darle una regañina y no por eso lo estás dejando de querer, al contrario. Y creo que Vinicius no puede salirse con la suya en cada pataleta, en cada rabieta, en cada niñería en la que cae. No puede ser. Además, es un futbolista que a mi juicio se le perdonan muchísimas tarjetas amarillas por simular, por protestar y por ser mal compañero, por ser mal futbolista. Mal futbolista no como jugador como tal, sino mal futbolista de profesión, de compañero. Insisto, le perdonan muchísimas amarillas. No puede estar no puede estar constantemente protestando en el árbitro por acciones que la mitad de ellas o las tres cuartas partes no son ni falta. No puede ser, tío. El Real Madrid no puede tener una estrella ni un jugador con el dorsal 7, con lo que significa el 7 del Real Madrid, con esa actitud por el campo. No puede ser. No puede ser. A mí todo esto me hace no querer a Vinicius. Y lo que insisto, y lo que hizo en su día en el Camp Nou con Xavi Alonso es para sentarlo un mes. Para sentarlo un mes. Si a Valverde y a Tchouaméni lo multaron rápidamente con 500.000 euros, con más razón, insisto, y me da rabia decirlo, tenían que haber multado a, a Vinicius Junior. Yo a Vinicius, fíjate lo que voy a decir, le voy a dar un cero. Así de claro lo digo, un cero. Yo a Vinicius no lo quiero en el Real Madrid. Estoy mordiéndome la lengua mientras hablo de él, porque podría ser mucho más crudo, mucho más duro. Y creo que es un jugador indigno del Real Madrid, tal cual, indigno del Real Madrid. Y un cero. Y por no hablar de su eliminatoria contra Bayern Múnich, que es lamentable. Por no hablar de muchos partidos donde ha perdido el balón, ni ha hecho el más mínimo esfuerzo para recuperarlo, y de 10 intentos se va uno. Y el mérito es que lo intenta. No, el mérito es irte, no intentarlo. Intentar también lo intento yo, pero yo no me voy ni de mi madre. Pero Vinicius, que va de estrella mundial, que le han hecho creer que es una estrella mundial en el campo y también fuera del campo, porque lo que pide lo que pide de pasta es de los joder, lo diré. Él quiere ser de los mejores pagados del Real Madrid, ponerse al nivel de Kylian Mbappé, ese es el nivel, o sea, pero para ponerte al nivel de Kylian Mbappé, primero habría que decirle al señor Vinicius Junior que tienes que estar entre los 10 mejores del mundo, entre los 10 en el Balón de Oro. Y Vinicius está en el 16, por detrás de Víctor Gyökeres. Ese es Vinicius Junior. Y Mbappé está en el lugar, creo que recordar que está en el 8, que ya es malo, ¿eh? Que ya es un lugar bajo para Mbappé. Pero no te puede ser, el número 16 de Balón de Oro no se puede comparar al número 8 del Balón de Oro, esto es lógico. Y la eliminatoria, y Mbappé es un delantero que le podemos acusar de muchas cosas, pero hace goles, ¿no? Y eso creo que es un poco importante en el fútbol. Vinicius es una máquina de fallar. Es una perfecta máquina de fallar goles. Y además es un jugador tremendamente individualista. Pero bueno, yo a Vinicius, insisto, no lo quiero en Real Madrid. Y no se va a ir, evidentemente no se va a ir. Y veo muy difícil que pueda cambiar su situación. Pero bueno, el año que viene, si es con Mourinho o sea con el entrenador que sea, veremos qué ocurre. Pero para mí, Vinicius, yo un cero patatero y no lo quiero en Real Madrid. Fin. Es un año horrible y no sé, y el año anterior fue malo, pero este fue todavía peor.
y a ver qué pasa el año que viene con Mourinho, porque aquí todos creemos que la cosa va a ir bien, pero esto también puede saltar por los aires. Vete a saber cómo pasa, cómo surge esto, cómo van las cosas. Una vez que hablemos una vez, bueno, Vinicius a un lado, vamos con Kylian Mbappé, que yo soy, igual que soy de contrario a Vinicius, soy de favorable a Kylian Mbappé, que si no en todo, en casi todo estoy de acuerdo con Kylian, que sí me parece una estrella, sí me parece un líder, sí creo que es un jugador que habla en el campo y fuera del campo, y, y que le gustaría tener muchos equipos a Kylian Mbappé. El primero al Paris Saint-Germain, que hizo lo imposible por renovarlo y lo consiguió, creo que en el año 2023, cuando el Real Madrid ya lo tenía casi fichado, estaba por fichado. Y sabe Dios lo que le ofreció el Paris Saint-Germain para retenerlo 2 años más. Pero ya el 2025, ¿no? O 2024, ya peleó, volvió no, lo fichó el Real Madrid, lo que todo el mundo quería, y él también quería. O lo que casi todo el mundo quería, porque es verdad que después del chasco de 2023, pues muchos aficionados no estaban por la labor, evidentemente. Un Kylian Mbappé que va a acabar el año como máximo goleador, de la Liga, del Real Madrid, que, bueno, que si no es el mejor jugador del mundo, ahí está. Y es solo una cuestión de equipo, una cuestión de hacer una buena temporada como club, ganar alguna Liga, alguna Champions, para que Kylian Mbappé se lleve el Balón de Oro, que creo que es cuestión de tiempo, que Kylian Mbappé gane el Balón de Oro. Una temporada que sin ser buena, o estar al nivel que todos queremos de Kylian, creo que ha sido de los mejores en este mal año del Real Madrid, y que yo le voy a poner un 7, un 7. Que además creo que es el dorsal que debería lucir en el Real Madrid, también lo digo, el 7. El Real Madrid, si tiene un dorsal por excelencia, no es el 10, no es el 5, no es el 9, es el 7. Ese es el dorsal leyenda del Real Madrid. Y lo debería llevar igual que el dorsal que llevó Cristiano Ronaldo, Raúl, Butragueño, Juanito y el que debería llevar Kylian Mbappé. Seguimos. Nos quedan dos jugadores más. Uno es Endrick, que, que ahí, y yo mira que soy muy fan de Xavi Alonso, pero yo creo que ese es un gran debe de Xavi Alonso, el asunto de Endrick. Porque Endrick cuando, es verdad que empezó el año lesionado, lo recordamos, pero se le veía con ganas de jugar, se le veía con hambre, con ambición, con ganas. Y cuando Alonso lo puso, que no era muy de poner a Endrick, pero alguna vez lo puso, se le vio con esa ambición y ese espíritu competitivo y guerrero, ¿no? Yo soy muy fan de Endrick, yo le llamo cariñosamente Endriquito, a mí Endriquito me encanta. Endriquito me encanta. Yo no sé, claro, a nivel de vestuario, a nivel de jugador, igual se crea una estrellita, igual, yo qué sé. Igual tiene comportamientos poco recomendables y es la única razón que encuentro para que Xabi Alonso no le diese la bola que le dio, ¿no? Es verdad que Xabi Alonso también eh, apostó por Gonzalo y le salió muy bien. Le salió muy bien en el Mundial de Clubes, de hecho. Pero Enriquito, a mí Enriquito me parece un pedazo delantero con una potencia, con un disparo y con una ambición y un hambre que me parece que yo creo que ese jugador va a levantar a la afición del Real Madrid. Estoy convencido. Y veremos qué pasa con él el que viene, porque yo estoy convencido que vendrá con las mismas ganas y la misma ilusión y el mismo hambre, porque esto creo que va innato en él. Y a mí me encanta, me encanta. Esa voracidad me encanta. Pero es verdad que la primera vuelta con el Real Madrid, no ha estado, prácticamente no ha estado. No lo voy a evaluar, sí que lo menciono porque ha sido jugador del Real Madrid, igual que he mencionado a Thiago Pitar, que sobre todo ha estado en la segunda vuelta, pues tengo que mencionar a Hendrik porque sí ha estado en la primera vuelta, ha estado como jugador del Real Madrid. Otra cosa es que haya jugado más o haya jugado menos. Pero no lo voy a evaluar porque la aparición en la primera vuelta ha sido algo testimonial. Al que sí voy a evaluar es a Gonzalo y con él acabamos este repaso de jugadores. Y Gonzalo ha sido una grandísima noticia, una gran noticia. Me voy a repetir un poco como un poco lo mismo, pero yo soy un gran fan de Gonzalo. A mí yo le veo la cara a Gonzalo y se le ve que es mallorquín, se le ve que es un poco nadar en esto, ¿no? Y que es un delantero que tiene gol, que tiene intuición, que tiene remate por los cuatro costados. O sea, me parece un gran delantero Gonzalo. Entre Gonzalo y Hendrik,
yo soy un pelín más de Enriquito, pero Gonzalo, yo creo que, honestamente, creo que estamos ante el delantero de Brasil y el delantero de España de los próximos años. Eso es lo que yo creo. Y a Gonzalo le voy a dar una nota muy alta. Yo a Gonzalo le doy un 9 por el dorsal, por lo que es un 9 y por la temporada, que ha sido de 9 sin hacer ruido, sin lamentarse, sin quejarse, sin decir esta boca es mía, sin nada de esto, simplemente saliendo al campo jugando. Jugando de extremo, pues de extremo. Jugando por la izquierda, pues por la izquierda. Jugando con doble 9, pues de doble 9. Jugando él solo, pues él solo, que es donde creo que es su hábitat. La del 9 él solo, con dos extremos, con un tío por detrás, creo que ese es su rollo. Y Gonzalito es un fenómeno, un fenómeno. Creo que me ilusiona. A mí los jugadores jóvenes de Madrid me ilusionan muchísimo. Y Enriquito y Gonzalito me ilusionan mucho. Veremos qué pasan, porque de cada año que viene, a ver si se van alguno de estos que sea para jugar y que sea con vistas a que en un año o 2 años lo podamos recuperar, pues como tantos, como el Real Madrid tantas veces ha hecho, como ha hecho con el propio Carvajal, que se acaba de ir, como vamos a hacer con Nico Paz, que le han venido de perlas estos 2 años en Italia. Bueno, como tantos, como, bueno, Casemiro en su día, ¿no? Que se fue al Porto, como tantos y tantos jugadores, como digo, y lo ideal es que estos jóvenes futbolistas puedan crecer y seguir desarrollándose. Aunque el mejor sitio para hacerlo es el Real Madrid. Esto también es verdad. Y para finalizar, vamos a darle una valoración a los dos entrenadores, tanto a Xabi Alonso como a Álvaro Arbeloa. Yo lo decía, yo soy muy fan de Xabi Alonso. A mí me encantaría, yo, al igual que Iker Casillas dijo, a mí me gustaría que Real Madrid fichase a Xabi Alonso el próximo año, la próxima temporada, y que su llegada supusiera, está bien dicho, ¿no? Supusiera la baja de otros jugadores, entre ellos los de Vinicius. Yo, Bellingham, eh, espero que en este imaginario, me gustaría que Bellingham continuase, pero bueno, es hablar por hablar, porque Xabi Alonso va a ser entrenador del Chelsea y y va a ser un claro candidato a ganar la Premier, sin duda. El Chelsea de Xabi Alonso va a ser un rival a tener en cuenta y después del Real Madrid voy a ser el Chelsea. Porque quiero que le vaya bien al Chelsea, quiero que le vaya bien Xabi Alonso y quiero que en un futuro, cuando sea, vuelva al Real Madrid. Porque Xabi Alonso, para mí, lo tiene todo para ser el mejor entrenador del mundo. No sé si lo es, creo que es pronto para decirlo, pero lo será. Lo será. Y confío que vuelva al Real Madrid, que vuelva para triunfar. A Xabi Alonso le voy a dar un. Es que claro, es que Xabi Alonso, yo soy muy de Xabi Alonso. Es que Xabi Alonso hizo cosas que a mí me gustaron mucho, mucho. Pero claro, perdió el Mundial de Clubes, perdió la Supercopa, en la Liga llevamos segundos. Yo a Xabi Alonso le voy a dar un 5 porque la cosa podía haber ido mucho mejor, pero no lo voy a suspender. Lo apruebo, justito, pero lo apruebo. Vamos con Arbeloa y con el término. Podría incluir al presidente. Bueno, voy a incluir al presidente. Mira, Arbeloa no va a aprobar. Imposible. Más allá de alguna eliminatoria en Champions, de algún partido tipo Mónaco en Champions o Villarreal en Liga. No puede ser. Muchas derrotas. Arbeloa acumula muchas derrotas y creo que ha hecho una gestión del vestuario pésima. Pésima. Y un final de temporada peor todavía. Eh, y lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es la gestión que hace con Vinicius, que lo mantiene en el campo, esté bien, mal o regular, que suele estar, lo raro es que esté bien. Yo a Arbeloa le doy un 3. Le doy un 3. Aplaudo de él su apuesta por la cantera, por habérsela jugado con chicos jóvenes, que le ha salido mal, pero bueno, pues eso al final es lo que queda, ¿no? Que te quedas apiado de la Copa del Rey, por ejemplo, pero haber apostado por gente joven, hostia, yo lo valoro mucho. Pero bueno, he hecho un vídeo sobre 5 aspectos positivos y que ha influenciado positivamente a Arbeloa en el Real Madrid como entrenador, pero su nota no puede ser buena. Yo le doy un 3 y creo que él ha aprendido muchísimo de esta etapa, que llegó con mucha ilusión, con mucha palabrería, con mucha verborrea y mucho madridismo, pero que yo lo veo sufrir cada rueda de prensa de las últimas que está haciendo, ¿no? En ese tramo final. Un 3 y creo que estoy siendo generoso.
Concluyo con el presidente, con Florentino Pérez. Y hago seguro el próximo presidente para los 4 años venideros. Florentino Pérez suspende por, por cesar a Xabi Alonso, por apoyar a Vinicius Junior, que entiendo que lo tiene que renovar, entiendo que es un activo, entiendo que es una inversión y que es un futbolista de más de 100 millones de euros que no se puede ir libre, etcétera, etcétera. Todo eso lo entiendo, pero no puede ser que haga que se le consienta todo, absolutamente todo. Y los grandes males que ha tenido el Real Madrid este año, creo que en última instancia han tenido como máximo responsable a Florentino Pérez. Y los desmadres y el surrealismo que hemos vivido este año en Real Madrid, sobre todo en el tramo final, cuando no había nada en juego, creo que Florentino Pérez tenía que haber actuado más célebremente, de una manera más contundente y salir y públicamente para demostrar que él está ahí y que no se van a permitir según qué cosas. Eso es un poco lo que yo eché de menos. Yo a Florentino Pérez le voy a dar un 4 como presidente. Este año para mí no aprueba y ha estado mal, sin más. Y dejamos este vídeo por aquí. Haremos, a buen seguro, más vídeos, hablaremos de las bajas, hablaremos de las altas, hablaremos del entrenador y hablaremos también quiero hacer un vídeo de jugadores, eh, ventas dolorosas. Ese vídeo se va a llamar Ventas dolorosas. Jugadores que tú ves ahora en otros equipos y dices tú, caray, si este era nuestro, pero este jugador era nuestro. Y ahora está en el Arsenal, está en el Paris Saint-Germain, jolín, y lo bien que nos vendría, ¿verdad? Pues, y los hemos tenido. Pues haremos un vídeo de ese tipo, con esos jugadores de hoy, pero también ventas dolorosas que se produjeron en Real Madrid hace algunos años y que fueron muy dolorosas y que costó recomponerse de aquellas salidas. En fin, hasta aquí. Un saludo, gracias por ver este vídeo, espero que les haya gustado. Y si os suscribís, le vais a ayudar muchísimo al canal. Si le dais un me gusta, me vais a dar a mí muchísima ilusión. Y haremos más contenido para ustedes, para que la comunidad de Real Madrid siga creciendo. Ustedes también son uno de hoy. A la Madrid.